Buenas, somos 4 dados de 6 y bienvenidos al 10º episodio de las Crónicas de Aerdener, aún en la segunda crónica. Este episodio de hoy es también muy especial porque vamos a conocer a nuestro segundo semidios. Recordemos que el anterior fue el Atropal, ese ser necrótico y maligno que casi arrasa por completo el reino de Ishvalia, y también conoceremos el futuro de este reino que, digamos que no consigue un respiro. Sin más dilación, vamos para allá. Año 594. El recuerdo de la guerra del Atropal y de destrucción tanto de los dragones como luego de la última noche está muy vivo en la corona de Ishvalia, y muchos buscan culpables. Y es lógico pensar que se culpabiliza a aquellos que están en el poder, concretamente a la familia real y a la familia de humanos que lleva regentando la corona ishvaliana prácticamente desde su creación. Un linaje prácticamente milenario, el cual, pues, es el objeto de la mayoría de las críticas de la población, que ven como los humanos han sido ineficaces e impulsivos y se les culpabiliza de gran parte de los errores cometidos en el pasado, en especial de esas invenciones tan arriesgadas y peligrosas que acabaron generando la propia aparición del Atropal. Es por eso que se producen muchos movimientos antihumanos, especialmente liderados por elfos y enanos, los cuales consideran que la raza humana, al ser una raza tan poco longeva, presentan unas características muy impulsivas y de poco raciocinio que no la hacen precisamente eficaz para reinar un país. El rey, obviamente humano, decide inicialmente emplear la diplomacia para pacificar estas revueltas, pero al ver que estas no solo no se reducen, sino que se acrecentan, decide emplear métodos más violentos, usando a los soldados para intentar sofocar esta revolución. Pero este tipo de acciones obviamente no consiguen resolver nada, sino echar más leña al fuego, y poco a poco este sentimiento antihumano se extiende por cada rincón de Ishvalia, una Ishvalia que recordemos que lleva sufriendo la decadencia y la guerra y la destrucción durante muchísimos años. Finalmente, el rey no tiene más remedio que ceder a las demandas de esta corriente antihumana, y es en este momento donde se producen importantes migraciones tanto de elfos como enanos, aunque también de otras razas no humanas de Aerdener, que empiezan a establecer comunidades totalmente homogeneizadas en la raza y separadas de la corona. Eso sí, el rey establece como condición única que sigan siendo supeditadas a Ishvalia y que paguen unos tributos y aún se consideren parte del reino, aunque de facto la disgregación de este reino es ya una cuestión que nadie puede esconder. Por otro lado, en el subsuelo recordemos a los Drows, estas criaturas antaño elfas mutadas por la influencia del Atropal, que decidieron emigrar a esta zona de las profundidades para establecer su propio reino. Al poco tiempo de explorar este subsuelo, se confrontan con la raza que ya habita allí, los azotamentes, y empiezan las primeras escaramuzas y los primeros problemas entre ambas comunidades. Año 1172. Han pasado varios centenares de años y la situación en Ishvalia es prácticamente irresoluble. La disgregación de estas comunidades no humanas no ha generado una solución, sino que lo que ha hecho es básicamente destruir el tejido económico, social y cultural de un reino que ya estaba en las últimas. Las voces críticas con el linaje humano, que aún persiste a día de hoy, son ya en todos los estratos de la sociedad. Incluso los consejeros más cercanos al rey, los cuales muchos no son humanos, exigen que dimita y que incluso dé fin a este linaje humano para colocar a otra raza en el poder de la corona. Esto finalmente acaba ocurriendo, y el linaje humano termina desde los inicios de la corona ishvaliana en este año de 1172, dando lugar a un nuevo linaje propiciado por un rey elfo. Este rey elfo básicamente lo que hace es dar la franca independencia a todos estos pequeños reinos que hasta ahora ya estaban operando como unas taifas totalmente ajenas a la corona, con sus propias leyes, su propia recaudación de impuestos y su propia sociedad obviamente ajena a la humana. Esto no sorprenderá a nadie, no ayuda a los restos de lo que definiríamos como la corona de Ishvalia, que acaba subiéndose aún más en un estado de decadencia. Aún así, cabe mencionar que las revueltas y los disturbios menguan, pues con la abdicación del linaje humano y el entronamiento de un elfo, muchas de estas críticas se apagan, aunque empieza a haber problemas entre comunidades no élficas, las cuales consideran que la aparición de un rey elfo puede generar problemas a sus comunidades, como son las enanas, o las gnomas, o las orcas, o las medianas. Por otro lado, trasladándonos al subsuelo, nos encontramos que los Drows llevan enfrentándose a los azotamentes también durante muchísimo tiempo, perdiendo terreno día tras día, semana tras semana, año tras año.
puesto que los azotamentes son criaturas que, aunque en una inferioridad numérica, son extremadamente poderosas. Los Drows, sin poder acudir a la superficie, puesto que son repudiados por los habitantes de la corona de Ishvalia, y con la espada cada vez más cerca de su pecho y la espalda en la pared, deciden básicamente intentar lo desesperado. Y este intento desesperado empieza en una pequeña comunidad de Drows, que, ajenas al comando principal de su ejército, empiezan a adorar a una criatura arácnida que habita en las profundidades, un ser monstruoso, sin más, si no fuera porque muchos de estos Drows, y cada vez más con crecientes números a medida que la guerra se va perdiendo, empiezan a adorar a esta araña como una especie de salvador, como un dios, como un mesías. Esta araña, no sorprenderá a nadie quien conozca un poco el lore del clásico D&D, acaba siendo denominada por los Drows como Lolth. Año 1422. El reino de Ishvalia cae como una fruta madura. El linaje élfico, incapaz de gestionar un reino en franco declive, decide asumir la realidad y convertir de facto el reino de Ishvalia en una república de muchos estados federales. Muchos de estos reinos ya eran básicamente independientes, estas comunidades no humanas de las que habíamos hablado antes, pero otras muchas regiones simplemente proclaman su propia independencia y descentralizándolo en su totalidad. El rey se convierte en una figura meramente simbólica y todos estos territorios adquieren poder independiente, teniendo como una especie de administrador o gobernador o pequeño rey, vamos a llamarlo así, quien es el encargado de administrar justicia y de gestionar la economía y la sociedad de esos territorios. Aún así, la corona de Ishvalia como tal sigue existiendo, aunque obviamente este rey carece de poder en ningún sentido. Por otro lado, la guerra entre azotamentes y Drows adquiere un giro inesperado. En un momento en el que los azotamentes ya consideraban que la raza Drow estaba prácticamente subyugada, aparece, de manera más o menos repentina, nuestro segundo semidios en la historia de Aerdener. En este caso, la araña que os mencionaba antes, Lolth, la cual, después de años y decenas de años de adoración y aumento de su poder, adquiere este estatus y acaba convirtiéndose básicamente en la punta de lanza de la reconquista Drow, que sorprende obviamente a los azotamentes, pero además acaba por generar un cambio radical en el devenir de la guerra, poniendo ahora a los azotamentes contra la espada y la pared. Estos deciden emigrar a capas aún más profundas del subsuelo, incluso aquellas que no quieren ser pisadas por los Drows, para esperar su momento y básicamente sobrevivir. Los Drows, de facto, ganan la guerra, y con ello adquieren el control de prácticamente todo el subsuelo, con la diosa Lolth como su principal diosa, pero aparte su reina, básicamente quien dirige ahora a los Drows, y empiezan estos a observar la superficie con ojos golosos y sobre todo de venganza y rencor, dado que habían sido repudiados por aquellos que habitaban en la superficie durante muchísimos años. Año 1501. Los primeros emisarios de este nuevo imperio Drow salen a la superficie y entran en contacto con esta corona ishvaliana, vamos a llamarla así. El rey de Ishvalia, siendo aún el representante de estos territorios, se entera no solo de la existencia de este reino Drow, sino también de su diosa Lolth, o mejor dicho, semidiosa Lolth. La existencia de este semidios genera importantes alarmas, tanto en el rey como en sus consejeros. El recuerdo de la Tropal, aunque han pasado muchísimos años desde entonces, sigue muy vivo en los libros de historia y en muchísimos de sus habitantes, y la presencia de un nuevo semidios en Aerdener dispara las alarmas de todo el mundo. El rey elfo intenta avivar la llama de la guerra entre los diferentes gobernadores, pero recordemos que Ishvalia ahora mismo es un reino, prácticamente no es un reino, sino es una confederación de repúblicas. El rey desesperado intenta hacer campaña, advirtiendo del peligro que suponen los Drows y concretamente el semidios que los dirige, pero pocos le hacen caso. Es en este momento en el que el propio rey decide iniciar una campaña por sí misma, a espaldas de muchos de los gobernadores que deberían estar al corriente de sus planes. Decide, a través de la ayuda de eruditos y magos, intentar convertirse él mismo en un semidios, con el objetivo, básicamente, de confrontar a Lolth y al Imperio Drow. Un plan que, aunque pueda parecer desesperado y un tanto absurdo, realmente es la única baza que este rey elfo, con el poco poder político que tiene, ve ahora mismo. A medida que los años pasan y este rey elfo, el último de este linaje, está cada vez más envejecido, empieza a desesperarse puesto que su plan no parece surtir efecto. Es en este momento en el que, en un gesto desesperado, intenta obtener la ayuda más divina posible, que es de los dioses, concretamente de los dioses malignos, a los que intenta acudir para que le otorguen este estatus de semidios. Recordemos
del inicio del Génesis, que los dioses, desde la primera venida del Tanán, habían decidido mantenerse al margen de los sucesos que ocurrían en Ishvalia, un pacto tácito entre las fuerzas bondadosas y malignas mediadas por los dioses neutrales. Pero la verdad es que han pasado muchísimos años, han ocurrido muchas cosas, y los dioses malignos al final no dejan de ser eso, malignos, traicioneros, maquiavélicos, y observan la petición de este rey elfo desesperado como una oportunidad para aumentar su poder y sobre todo, pues hacerle la puñeta a los dioses bondadosos, que es básicamente uno de los grandes objetivos de este trío. Año 1527. Los dioses malignos acceden a las peticiones de este rey desesperado y le otorgan un poderoso artefacto con el que podrá básicamente cumplir su sueño. Este artefacto no es otro que otro de los básicamente objetos maravillosos de Thamiel, concretamente en este caso un ojo, el cual permite a su portador tener básicamente una precogniscencia, una capacidad de entender el futuro que nadie más puede tener y de anticiparse a todos los eventos que están por llegar, aparte del ingente poder propio que tiene cada una de estas reliquias. Este ojo viene con un pequeño truco, no dejarían de ser los dioses malignos si no fuera así. Viene grabado con un nombre, Damocles, el cual es el nombre que debe usar ahora este rey elfo para ejercer su estatus de futuro semidios. Es básicamente su nombre divino. El rey elfo obviamente acepta y empieza, con la ayuda de este artefacto poderoso, a iniciar un culto en su nombre, es decir, en el nombre de Damocles. Lo que el rey elfo no sabe, ignora, es que Damocles no es más que una palabra arcana para referirse a otro dios, concretamente al dios Eironeus, el dios legal bueno, al cual básicamente le están quitando súbditos. Los dioses malignos, dado que gran parte del poder de los rezos de Damocles es extraído del propio Eironeus, debilitando así al dios benigno. Damocles, el rey elfo, obtiene lo que desea y adquiere este estatus de semidios, pero dado que gran parte de su energía básicamente proviene realmente de los rezos a Eironeus, un dios benigno, se convierte de manera sorprendente en el primer semidios benigno que hay en Aerdener, porque tanto el Atropal como Lolth, benignos no son, para que nos vamos a engañar. Él adquiere, Damocles, este poder que tanto ansiaba y con ello un contrapeso al Imperio Drow y concretamente a Lolth. Esto genera, obviamente, importantes tensiones con los habitantes del subsuelo, los cuales observan la presencia de Damocles como una amenaza incipiente y posponen sus planes de una posible invasión de la superficie, dado que bien saben que si deciden atacar a Damocles y al reino de Ishvalia, que ahora con un semidios al mando, pues digamos que ha recuperado parte de su fulgor, podría suponer un grave problema, puesto que por otro lado tienen en la retaguardia a los azotamentes que aún viven en los niveles más inferiores, y los Drows no dudan que en el momento propicio estos azotamentes aprovecharían la guerra para atacarles por detrás y tendrían que defenderse entonces en un enfrentamiento a dos frentes, cosa que no desean. Por otro lado, Damocles recupera el poder de la corona y toda esta descentralización que había habido a lo largo de los centenares de años anteriores se recupera en un casi imperio glorioso de manos de Damocles, el cual, aunque es bondadoso en naturaleza, poco a poco y sobre todo mediante el influjo del ojo que le va generando visiones del futuro y de todo lo que está por venir, se convierte poco a poco, o cae mejor dicho cada vez más, en un estado de locura o de pseudo personalización en donde no se sabe realmente dónde está. Esto obviamente genera importantes problemas. No hace falta mencionar que un semidios, por muy bondadoso que sea, está en un estado de confusión o de locura, puede suponer pues algo bastante terrible para sus súbditos y el territorio en el que habitan. Año 1634. Os preguntaréis, con buen criterio, si el dios Eironeus tiene algo que decir a todo esto. Al fin y al cabo, le están robando seguidores y en parte están disminuyendo su poder. Y de hecho, esto es lo que ocurre. Podéis pensar que ha pasado mucho tiempo entre el inicio de los planes de los dioses malignos y de la aparición de Damocles hasta que Eironeus se haya dado cuenta, pero los tiempos para los dioses son diferentes. 1, 10, 100 años para un dios es prácticamente un suspiro. Y es más o menos en este año, en el 1634, cuando Eironeus empieza a percatarse del perverso plan de los dioses malignos y decide intervenir de manera directa en Aerdener para básicamente destruir a Damocles. Recordemos que Eironeus es el dios benigno, pero también el dios legal, y su autoridad es ley. Gracias a Dios, la intervención de sus dos compañeros de armas, concretamente Malau y Pelor, evitan que Eironeus intervenga directamente en Aerdener, lo cual provocaría básicamente la reacción en cadena de la intervención de los dioses malignos, una nueva guerra entre divinidades y seguramente la nueva venida del Tanán, donde en este caso no tendríamos a un Thamiel y un Arthurias que nos salvaran el culo.
Por tanto, gracias a la mediación de los dioses benignos, consiguen aplacar la ira de Ironeus y simplemente que haga un trabajo quirúrgico para básicamente eliminar a Damocles del mapa y restaurar su divinidad completa. Pero recordemos que Damocles, el semidios, tiene un objeto maravilloso, el ojo, que le permite entender el futuro y anticiparse a los hechos. Y es precisamente esto es lo que ocurre. Antes de que Ironeus pueda ejercer ningún tipo de venganza ni destrucción de Damocles, este, ya consciente de lo que va a ocurrir, decide esconderse y alejarse de la influencia del dios, y concretamente lo hace en el vasto territorio del antiguo reino de Hari, del cual no hemos hablado en muchísimo tiempo, principalmente porque sigue siendo un territorio completamente contaminado por la influencia demoníaca y que la corona de Ishvalia, con todos los dramas que ha tenido a lo largo de muchos años, pues no se ha ni siquiera planteado su recolonización. Damocles huye con el ojo a Hari y se oculta en él. No sin antes, obviamente, debido a su frustración y al hecho de que, aun siendo un semidios, tenga que huir un poco como con el rabo entre las piernas, lanzar una poderosa maldición sobre la corona ishvaliana. Aquella persona que albergue la corona sufrirá calamidades extremas, él y las personas más allegadas a él. Básicamente, una manera de intentar evitar que nadie le robe lo que considera algo legítimamente suyo, que es este poder y esta corona. Con la huida de Damocles, el culto a su persona poco a poco se va reduciendo, y esto, gracias a Dios, aplaca la ira de Ironeus, que aunque no puede ejercer una venganza efectiva sobre Damocles, sí que recupera con el tiempo el estatus completo de su divinidad y decide simplemente dejarlo ahí, de nuevo, en gran parte gracias a la ayuda y diplomacia de Pelor y Malau, que básicamente contienen su ira. Damocles, por ello, pierde su estatus de semidivino, aunque sigue siendo una entidad de increíble poder y, sobre todo, sigue poseyendo el artefacto, la reliquia del pasado, que le permite anticiparse a todo lo que está por ocurrir. Y con estos sucesos acabaremos el capítulo de hoy. Hemos conocido a nuestro segundo semidios, el cual sigue muy activo, Lolth, hablaremos de esta entidad en el siguiente episodio, y también hemos conocido una figura de Damocles muy importante en la historia de Erdener. Comentar que es muy posible que el siguiente episodio, el episodio número 11, sea el último episodio de la segunda crónica, y será un episodio seguramente bastante más largo de lo habitual, en el cual tendremos que extendernos en ciertos puntos muy importantes. Ya daré más detalles la semana que viene, cuando salga, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Recordad que si queréis hacernos preguntas, hablar de teorías, tener aclaraciones de lo que ocurre en el mundo de Erdener, dejadlo en nuestros comentarios, nos hace muy felices contestar todas vuestras preguntas y dudas, y nada más. Recordad seguirnos en redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y también si queréis seguir nuestras campañas en la era actual, que de nuevo recuerdo que llegaremos, tened paciencia, las podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.